Si hubiera sabido lo que iba a encontrar, quizás no habría hecho este video. El lado oscuro del internet en Tailandia es mucho más perturbador de lo que imaginaba, pero no me quedaré solo en esto, ya estoy adentro y tú también vas a entrar conmigo. El 18 de mayo del 2012, Chow Hong-hun, un taiwanés de 28 años, fue arrestado en el corazón del barrio chino de Bangkok cuando la policía encontró algo aberrante de él. En su maleta estaban 6 sotef asados, pintados de dorado y cubiertos con pan de oro. Este tipo había adquirido estos cuerpos a través de la dark web en Tailandia. El vendedor fue otro taiwanés, a quien Chow pagó alrededor de $6.600 por los cuerpos. La idea de Chow era hacer negocio con ellos, los compraría barato y luego los vendería más caros en plataformas online especializadas en estos mercados oscuros. Pero porque estaban asados y pintados de dorado, todo tenía que ver con una superstición llamada Kuman Tong o Niño Dorado, un fetiche esotérico que, según la creencia de algunas personas en el sudeste asiático, son amuletos que contienen el espíritu de un niño, pero no cualquier niño, sino uno desvivido. Según esta creencia, traen buena suerte y protegen a quienes lo alimentan y cuidan. Aunque suena raro, estos amuletos son figuras que tienen un mercado negro bastante activo, especialmente en internet, y no solo en Tailandia, sino también en países cercanos. De hecho, la dark web ha facilitado el crecimiento de todo un comercio ilegal de cuerpos y rituales oscuros para que personas supersticiosas y sin moral compren cosas como esta. Lo peor de todo es que no estamos hablando de un caso aislado, esto ha sucedido en más de una ocasión. De hecho, en 2010, las autoridades tailandesas hicieron otro descubrimiento espeluznante en Bangkok. Dentro de un monasterio budista encontraron casi 2.000 sotef que venían de clínicas ilegales de aborto, todo almacenado y listo para ser vendido online. Y claro, estos cuerpos también se usaban para rituales oscuros, entre otras cosas que prefiero no explicarte. Internet, una vez más, se convirtió en la plataforma que permitía que estos intercambios macabros se dieran con una facilidad asombrosa. Lo más perturbador es que en Tailandia los niños y niñas no solo se ven afectados por este tipo de mercado, también existe un mercado multimillonario de CP que es casi imparable, aunque hubo un caso en particular del que te quiero hablar: suscripciones para contenido CP. En 2017, durante un control de rutina por parte de la Unidad de Delitos contra Menores del Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia en la Dark Web, se toparon con una serie de imágenes y videos bastante grotescos de CP que provenían de un portal de pago con casi 63.000 suscriptores y con millones de visitas mensuales, creado en Tailandia. Es decir, este sitio era como un Netflix para Psatsarede, que con una suscripción mensual podían consumir todo tipo de contenido CP. En esta página se podía ver a 11 niños, todos menores de 13 años, incluidos bebés de meses de nacidos, siendo soasua por un hombre extraño. Durante años y mientras las autoridades tailandesas investigaban, este sitio funcionó como una fábrica de la barbarie, publicando nuevo contenido cada semana. El protagonista del sitio era tan meticuloso como enfermo, ocultaba los rostros de los niños, eliminaba pistas de audio y borraba cualquier rastro visual que pudiera delatar a los involucrados. Todo estaba fríamente calculado para que nadie pudiera identificar a las víctimas ni a los agresores. Obviamente, eso no detuvo a los agentes. Para rastrear a los menores y detener esta salvajada, comenzaron a estudiar cada detalle de la apariencia física del agresor: cicatrices, lunares, la forma de las orejas, el color de cabello y cualquier rasgo, por mínimo que fuera. Además, pidieron ayuda a la comunidad internacional. Fue una cacería global a contrarreloj, usando hasta el más mínimo indicio para reconstruir quiénes eran y dónde podían estar. El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia se alió con la oficina de la Interpol en Bangkok e investigadores de todo el mundo unieron fuerzas para identificar a los 11 menores y dar con los degenerados administradores del sitio. Desde Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional logró rastrear una dirección IP, algo clave para encontrarlos, y ahí empezaron a tirar de ese hilo. Al mismo tiempo, la Europol, Bulgaria, Nueva Zelanda y otros países también apoyaron
llamaron a las autoridades tailandesas para encontrar a estos degenerados. Los ayudaron a derribar el sitio y a organizar y almacenar toda la data posible de los abusadores para luego distribuirla a los países aliados. Ya estaban cada vez más cerca, no solo de los responsables del sitio, sino también de cualquiera que hubiera tenido algún tipo de interacción con él. Incluso quienes lo visitaron una sola vez estaban siendo rastreados. Una de las direcciones IP que encontraron los llevó hasta Adelaida, una ciudad en Australia. Esto hizo que la Policía Federal Australiana también se uniera al operativo. En este punto ya eran varios países colaborando para dar con los responsables. Y te voy a decir algo, cuando un país realmente quiere atrapar a un criminal, lo hace. Las primeras víctimas fueron identificadas en noviembre del 2017, lo que permitió que en enero del 2018 pudieran detener a varias personas en Tailandia y en Australia. La mente maestra y el principal administrador del sitio se llamaba Montri Salangam y fue localizado en Tailandia. Este tipo no solo administraba el portal, sino que era el mismo que aparecía en la suba de los 11 niños en los videos, incluyendo de su propio sobrino. Este tipo tenía un método para atraer a sus víctimas. Les ofrecía comida, acceso a internet, juguetes y una televisión gigante para ver partidos de fútbol. Así se ganaba su confianza y luego los llevaba a su casa para hacerles lo peor. Y obviamente este enfermo no trabajaba solo, tenía una especie de socio que lo ayudaba desde Australia, Ruecha Tokputsa, quien también fue capturado en la investigación. Cuando la policía revisó su computadora y teléfono, encontraron miles de imágenes de menores tomadas en Tailandia y Australia, y en la mayoría se podía ver a este hombre como el agresor principal. La víctima más joven que se identificó en el juicio de este hombre en Australia tenía solo 15 meses de edad. Es decir, Ruecha Tokputsa hacía exactamente lo mismo que Salangam, pero en Australia. Lo bueno es que al final llegó la justicia. En junio del 2018, los tribunales tailandeses condenaron a Montri Salangam, el cerebro de toda esta pesadilla, y le cayeron 146 años de prisión. A este tipo le dieron la condena más larga que te puedas imaginar, y aunque le cayeron con todo, sabemos que eso nunca borrará el daño que causó. Pero igual la cosa no se quedó ahí. Resulta que un maestro de preescolar que tenía vínculos con Tokputsa también fue detenido. Este tipo recibió 36 años de cárcel por los mismos delitos de Salangam. Y para rematar, el 17 de mayo del 2019, Ruecha Tokputsa, el otro monstruo de la historia, fue condenado en Australia. Le dieron 40 años y 3 meses de prisión, convirtiéndola en la condena más larga jamás impuesta por abuso de menores en Australia. A mí me parece poco por lo que hizo. El juez, después de dictar la sentencia, literalmente dijo: los delitos cometidos por este hombre lo convierten en la peor pesadilla de los niños y en el peor terror de los padres. Gracias a esta operación se logró rescatar a 50 niños y arrestar a 9 personas involucradas en esta red internacional de CP. Algo bueno que podemos rescatar de este caso es que fue un punto de partida de una serie de investigaciones que se han extendido por todo el mundo, en donde han capturado a muchas más personas involucradas con la distribución de contenido CP en Tailandia, Australia y Estados Unidos. Y la verdad es que los niños no son los únicos afectados por el lado oscuro del internet en Tailandia. Hombres y mujeres adultos también son víctimas de cosas bastante turbias, como los campos de esclavos cibernéticos. Algo que salió a la luz gracias al testimonio de un joven de Sri Lanka de 24 años llamado Ravi. Y te advierto algo, si eres sensible, tal vez este sea el momento de pausar el video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Me quitaron la ropa, me obligaron a sentarme en una silla y me aplicaron descargas eléctricas en la pierna. Pensé que era el fin de mi vida. Pero ¿cómo llegó Ravi a este punto? Había viajado a Tailandia tras aceptar una oferta de trabajo en una supuesta empresa de tecnología con sede en Bangkok. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que nada era lo que le prometieron. Al principio fue recibido por la empresa y alojado en un hotel junto a otras personas que al parecer también habían sido contratadas. Ese mismo día, todo el grupo fue entregado a 2 hombres armados y justo ahí inició su pesadilla.
Estos hombres los llevaron cerca de la frontera con Myanmar, cruzando el río Moey, para llegar al infierno donde estuvieron por meses. Estábamos aterrados. Alrededor de 40 hombres y mujeres jóvenes, incluidos tailandeses, personas de Pakistán, India, Bangladesh y países africanos, estaban encerrados conmigo en este campamento que parecía un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Muros altos con alambres de púas y entradas custodiadas por hombres armados impedían que cualquiera de los secuestrados pudiera escapar. Me imagino que estás pensando, ok, esto es horrible, pero ¿qué tiene que ver con el lado oscuro del internet tailandés? Bueno, esa es la razón del secuestro. Todas estas personas eran obligadas a trabajar alrededor de 22 horas al día realizando estafas amorosas por internet con un solo día libre al mes. Esto no lo entendí bien. ¿Qué ganas con darle un día libre al mes a un grupo de personas secuestradas? Pero bueno, las mafias trabajan de formas que no entiendo. Pasé 16 días en una celda por no querer obedecerles. Solo me daban agua mezclada con colillas y cenizas de cigarro para beber. Me golpeaban, me electrocutaban y me obligaban a ver cómo torturaban a los otros secuestrados que no obedecían. En el quinto o sexto día trajeron a 2 chicas a una celda cercana y fueron abusadas por 17 hombres frente a mis ojos. Creo que eso me traumó más que cualquier daño físico que pudieron haberme hecho. La idea era que usando identidades y perfiles falsos, los secuestrados se hicieran pasar por mujeres para engañar a hombres solitarios de Estados Unidos y Europa, países en donde el poder adquisitivo es bastante alto. El modus operandi era el siguiente: si encontraban un buen objetivo, Ravi y los otros secuestrados tenían que establecer una relación romántica con ellos, coquetearles, ser simpático, tener conversaciones eróticas y mandarles fotos explícitas, las cuales eran de las chicas secuestradas en el campamento a quienes se las tomaban obligadas. Después de conquistarlos, tenían que persuadirlos para que invirtieran grandes sumas de dinero en plataformas comerciales falsas que prometen una rápida rentabilidad. Literalmente eran campos de esclavos cibernéticos. Si un objetivo invertía $100,000, le devolvíamos 50,000, diciéndole que ese era su beneficio. Esto les daba la impresión de que ahora tenían 150,000, pero en realidad solo recuperaban la mitad de la inversión inicial, dejando la otra mitad a las mafias tailandesas. Según el FBI, habían más de 17,000 denuncias de este tipo de estafas en Estados Unidos, sumando una cifra aproximada de dinero robado de $652 millones únicamente a víctimas estadounidenses. La única forma que los secuestrados tenían de salvar su vida era pagando para poder salir. Al menos tenían una opción para aferrarse a la libertad. Y eso fue lo que hizo Neil Vijay, un chico indio de 21 años. Aunque el caso de este chico es un poco más cruel porque fue gracias a un amigo de la infancia de su madre que cayó en esta situación. El amigo de su madre le había prometido un trabajo como teleoperador en Bangkok, cobrándole alrededor de $1,800 como comisión para conseguirle el empleo, trabajo que obviamente no existía. Habían varias empresas dirigidas por personas de habla china. Todos eran estafadores y nos vendieron a esas mafias como si fuéramos un objeto. Cuando llegamos al campo de concentración, perdí total esperanza sobre mi vida. Si mi madre no hubiera pagado, me hubieran torturado como a los demás y seguramente ya estaría muerto. La familia de Neil pagó alrededor de $7,000 para que lo liberaran y fueron las autoridades tailandesas quienes lo ayudaron a llegar de vuelta a la India para reunirse con su familia. Pero por otra parte, Ravi seguía secuestrado y después de un mes fue vendido a otra mafia porque la empresa para la que principalmente trabajaba como esclavo había quebrado. Lo peor es que no sería la última vez. En los 6 meses que estuvo secuestrado, trabajó para 3 bandas diferentes. Cuando llegó a manos de su último jefe, Ravi lo único que les pedía era que por favor lo dejaran volver a Sri Lanka con su familia, pero obviamente no lo dejaron. Con el tiempo y la desesperación, Ravi tuvo una pelea con uno de sus jefes, lo que hizo que fuera torturado por 16 días más. Al 16º día, el jefe principal de la mafia fue a verlo y le ofreció una última oportunidad antes de matarlo. Lo que pasaba es que Ravi era bastante valioso por su conocimiento en software y su capacidad informática. No tuve elección.
para ese momento la mitad de mi cuerpo estaba totalmente paralizada por las torturas. Durante otros 4 meses, Ravi se encargó de gestionar cuentas de Facebook, VPN, apps de inteligencia artificial y cámaras de video 3D que usaban para las estafas. Después de tanta insistencia para que lo liberaran, el jefe de la mafia accedió solo con la condición de que pagara un rescate de $2.650, dinero que consiguió gracias a que le permitieron comunicarse con su familia, la cual tuvo que pedir un préstamo y poner su casa como garantía. Y sí, aunque no lo creas, Ravi fue liberado después de pasar casi 6 meses en el infierno. Actualmente trabajo día y noche en un taller para poder pagar la deuda que me dejó el rescate. Y lo peor es que Ravi solo es un caso de los miles que existen en estos campos de esclavos cibernéticos. Además, que lo más escalofriante de todo esto es que detrás de las pantallas, del Wi-Fi y de las plataformas que usamos todos los días, hay un submundo donde la vida humana vale menos que una suscripción, donde niños son vistos como mercancía, donde los cuerpos se venden para rituales y donde el fraude, el abuso y el sufrimiento están a un solo clic de distancia, todo por dinero. Tailandia no es el único país con este tipo de oscuridad digital, pero sí es uno de los que más casos extremos ha acumulado en los últimos años. Y lo peor es que muchas veces todo esto sucede sin que el resto del mundo se entere o sin que quieran enterarse. El internet de los países del sudeste asiático es realmente turbio. Además de Tailandia, también Filipinas cuenta con casos bastante fuertes. Así que si quieres conocerlos, te invito a ver este video. Y eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más like se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.